Vamos a trabajar el capítulo 0.4 del libro Argumentos. Y una de las reglas o definiciones dice que un argumento P1, P2, P3, etcétera, por tanto Q es válido si Q es verdadero cada vez que las premisas sean verdaderas, es decir, cada vez que estas sean verdaderas, Q debe ser también verdadero. Entonces observemos el ejemplo que da el libro. Dice que el argumento, esto es el argumento, ¿sí? Ahora veremos si es válido. Las premisas P y P, entonces Q, son verdaderas, por lo tanto Q debe ser verdadero también. En este caso el argumento es válido. Miremos el ejemplo 2 que da el libro. Dice, en la negación de P, entonces Q, P, por lo tanto, negación de Q. Entonces debemos construir la tabla de verdad para P, Q, la negación de P, y después negación de P, entonces Q. Ahora, aquí tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, negación de P, negación de P, entonces Q. Ahora, esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, primera verdadera, segunda falsa. Esto solo ocurre aquí. De ahí todas las demás son verdaderas. Ahora, pasemos P para acá, solo para que se vea cómo se comporta la conclusión ante las premisas. Entonces, esta es una premisa, esta es otra premisa, o sea, estos que están acá son las premisas, esta es la conclusión, negación de Q. Entonces, neguemos Q acá, falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora, dice la teoría que si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdadera. Sin embargo, eso no ocurre acá. Aquí sí ocurre, pero en este caso no. A pesar de que las premisas son verdaderas, la conclusión es falsa. Por lo tanto, el argumento no es válido. Vamos a establecer la validez de este argumento. Entonces tenemos que si P, entonces Q, ¿cómo se comporta? Solo aquí es falsa, falsa, de ahí verdadero, 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 todas las demás. Luego tenemos no Q, aquí en este caso si R, entonces no Q. Vamos a comenzar negando Q, falso, falso. Luego hacemos si R, entonces no Q. De R a no Q, esta sería falsa y esta también. Luego, para la conclusión debemos negar P, hacemos no P, y luego hacemos si R, entonces no P. Como es si R y no P, vamos a ver cómo se comportan estas con estas de acá. Entonces, primera verdadera, segunda falsa, 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 de ahí todas las demás verdaderas. Luego, para establecer si el argumento es válido, debemos ver cómo son las premisas. Si las premisas son verdaderas y la conclusión es verdadera, entonces sucede que el argumento sí es válido. Esta primera línea sí lo es, y en estas también lo es. Por lo tanto,
el argumento es válido. Ejemplo número 6. Si estudio no reprobaré la matemática. Entonces este es 1. Si estudio no reprobaré la matemática. Entonces P es estudio. Q, reprobaré matemática. Ahora, juego basquetbol. Entonces R, juego basquetbol. Entonces, ¿qué dice la primera? Si estudio, entonces no reprobaré matemática. Si no juego basquetbol, entonces si no juego basquetbol, entonces estudio. P. Pero reprobaré matemática, entonces ese es Q. Por tanto, jugué basquetbol. R. Entonces esto es lo que hay que demostrar. Lo vamos a mostrar en la tabla de acá a la par. Entonces vamos a comenzar negando Q y negando R, porque eso se necesita. Entonces negación de Q sería falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Y la negación de R, bueno, entonces hacemos la primera. P, si P, entonces negación de Q. Entonces ahí primera verdadera, segunda falsa, en este caso de todas las demás verdaderas. Primera premisa, segunda premisa, no R, entonces P va de aquí hacia P, entonces falsa, falso, perdón, me había puesto aquí primero, no R, entonces P, y ahí todas las demás son verdaderas. Ahora, ¿qué tenemos que demostrar? Q, pongámosla acá, cerca. Y la conclusión R, entonces ahora podemos ver que cada una de estas premisas está ubicada acá. La segunda premisa está ubicada acá, Q está aquí y la conclusión es R. Entonces, ¿cuándo son verdaderas las tres? En este caso, ¿y cómo es la conclusión? Verdadera. Por lo tanto, el argumento sí es válido. En la número 12 debemos demostrar que no hay implicación lógica. Recuérdense que la implicación lógica sucede cuando por medio de la condicional se demuestra y esto resulta en una tautología. Entonces esto es lo que debemos comprobar acá. Tenemos P, Q, entonces vamos a hacer la negación de Q. Verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Negación de Q es lo contrario. Y tenemos el primer enunciado, P, sí, solo sí, no Q, que es verdadera cuando las dos son iguales, en este caso, de ahí todas las demás falsas. Luego tenemos siguiente enunciado, si P entonces Q. Revisemos acá, primera verdadera, segunda falsa, en este caso es falsa, de ahí todas las demás son verdaderas. Por último, hacemos esto que dice acá, comprobamos por medio de la condicional.
Entonces, primera verdadera, segunda falsa, aquí da falso, todas las demás son verdaderas, pero por este falso que está aquí ya no es tautología, por lo tanto no hay implicación lógica. Por último vamos a hacer la número 16, donde establece que dado P, si P entonces Q y Q entonces R, debe demostrarse R. Entonces para eso nos vamos a hacer referencia de las reglas de la inferencia de la página 18. Entonces en este caso busquemos una que se asemeje a los enunciados que tenemos acá. Por ejemplo, esta que está acá, esta es modus ponens. Entonces P y P entonces Q, ¿qué resulta? Resulta solo Q. Entonces ya tenemos acá Q. Entonces ya tenemos acá Q, Q, entonces R. Ahora, de acá, ¿qué resulta? De nuevo, el modus ponens, donde ya solo queda R. Por tanto, R quedó demostrado.